Saludos, saludos hermanos y hermanas, bendiciones para cada uno de ustedes y a su familia. Dios le bendiga abundantemente. Bien hermanos, nos encontramos aquí en este programa, Pan de Vida TV, un nuevo programa que tenemos. Así es que dele a compartir, siga este contenido y los demás también que están en esta plataforma. Hoy tenemos un tema muy interesante y un tema muy común porque en todo el mundo se vive este tema. Muchas veces no entendemos lo que estamos viviendo, ¿verdad? Por lo que hoy vamos a hablar de qué es. Tenemos a nuestro hermano que siempre está apoyando este programa, a nuestro hermano Ramón Tavares, ¿verdad? Claro que sí. Entonces, Ramón me habló de ese tema. Yo dije, no, interesante el tema, así que vamos a hablarle a nuestros seguidores y a las demás personas y a todos aquellos que ven este contenido de este tema. Ramón, ¿de qué es que vamos a hablar? Mira, vamos a hablar de un tema de la actualidad. Sí. Algo que esté al tapete, Al como tapete, dicen por ahí. sí. ¿Y qué es lo que está al tapete? Mi gente, estamos en Navidad. Estamos en Navidad. Un aplauso, un aplauso Estamos en Navidad. Para la Navidad, de verdad Sí, que sí. Feliz Navidad, Ramón. Feliz Navidad. Feliz Navidad, mi hermano Álvaro, y a cada uno de los que escuchan. Decirte que esto es una fecha que tiene muchos años celebrándose. Quizá muchos desconocemos parte, incluso me incluyo ahí, porque a veces, nosotros los seres humanos somos seres muy limitados y créanme que conocemos ni siquiera una mínima parte de las cosas. Siempre vamos a ser ignorantes de la vida, de todo lo que sea, porque a veces cuando más entendemos que sabemos, es cuando menos sabemos. No sabemos. Por eso dijo un gran filósofo por ahí, y se considera el padre de la filosofía, Sócrates: yo solo sé que no sé nada. Y si ese que fue el padre de la filosofía se atrevió a decir tan cuantiosa palabra, ¿qué podríamos decir nosotros? Que tenía todo el conocimiento, según él, ¿verdad? Nosotros, pero tú sabes que estudiamos ese filósofo, lo estudiamos mucho, y más, sin embargo, ese que estudiamos tanto, se atrevió a decir: yo solo sé que no sé nada. Imagínate qué me deja a mí, que no soy filósofo. No, es que necesitamos gente que digan esas palabras, ¿verdad? Sí. Porque están a veces muy alto y muy arrogante. Eso es así, porque esto es un sentido de humildad también al decirlo de esa manera. Pues bien, Álvaro, un tema sumamente importante que tenemos para hoy es la Navidad. La Navidad. Y una de las razones por la que quisimos traer este tema aquí para compartirlo con ustedes es que, si notamos, se está perdiendo mucho el sentido de la Navidad. El sentido y el origen eclesiástico que tiene la Navidad. Y ya hoy en día parece ser como si estuviera volviendo a sus inicios. ¿Por qué te digo a sus inicios? Porque tú sabías, Álvaro, que la Navidad al principio tuvo celebraciones paganas. Sí. Lo primero que se comenzó antes del cristianismo, la Navidad tenía unas celebraciones paganas. Por eso, por ejemplo, dentro de los romanos fueron uno de los primeros grupos que comenzaron a celebrar la Navidad dentro de otros. No estoy diciendo que sean los únicos, porque tiene tiempo muy antiguo que comenzaron a celebrar la Navidad. El primer sentido, uno de las primeras celebraciones navideñas que se hacían eran sobre el solsticio romano. Tú sabes que los romanos eran politeístas, tenían muchos dioses. Incluso los nombres de la semana todavía están dedicados a un dios pagano. Por ejemplo, lunes, que viene de la luna, Marte del planeta Marte, miércoles de Mercurio, jueves de Júpiter, viernes ¿cuál es el viernes? No recuerdo bien el nombre del viernes, pero el sábado es Saturno, y el domingo, día del sol, que por eso ustedes ven que simplemente... Por eso en inglés dice Sunday. El Sunday, ¿verdad? O Sunday, por ahí. Ese es el sentido que viene, que incluso aún en nuestros días, los días de la semana
están orientados a dioses paganos. ¿Entiendes? Entonces, en ese sentido, las primeras celebraciones que venían de Navidad, a decir verdad, venía una parte mala porque servía porque guiaba a un dios, a la celebración de un dios falso, que era un dios pagano. ¿Entiendes? Como por ejemplo la fiesta del solsticio, que era como el nacimiento del dios sol. De Dios Sol. Precisamente celebrado el 25 de diciembre. Oigan bien, oigan de dónde venimos. Entonces, ¿qué sucede? Cuando el cristianismo comienza en su apogeo, tú sabes que al principio, antes del año 325, el cristianismo no tenía mucha cabida, Sí. porque vivían en cavernas, Sí. enterrados por allá, no había mucha manera. Pero después del 313, precisamente después del 325, que es cuando se hace el concilio de Nicea, que ya la iglesia comienza a evangelizar de una manera pública al Imperio Romano, entonces viene haciendo propuestas distintas. ¿Qué hizo la iglesia? Muchos plantean, se paganizó la iglesia. Sí, No se paganizó la iglesia. La iglesia evangelizó a los paganos. El mundo, si tú lo notabas, era de los paganos. El mundo era de los paganos. ¿Por qué? ¿Quiénes eran los que dominaban el mundo en ese entonces? El Imperio Romano. Eran los romanos. Por eso el Imperio Romano prácticamente controlaba absolutamente toda la tierra prácticamente habitada y que se consideraba mundo en ese entonces. Porque, por ejemplo, América para ese entonces no era conocida. América viene a conocerse después del año 1492, cuando llega Cristóbal Colón aquí, y de ahí para adelante. Pero me estoy refiriendo a años 200 y pico, 100 y pico, y incluso ni se conocía de América. Óyeme, no, ni pensando en que se iba a conocer esta parte de América. Entonces, ¿qué sucede? Cuando a la iglesia le toca enfrentarse a ese mundo pagano, esa gente no se puede matar porque esa gente son importantes. ¿Qué hizo la iglesia? No, vamos a evangelizar a esta gente. Vamos a evangelizarlo. Y tú sabes que la cultura de un pueblo no cambia de la noche a la mañana. Dije que los cristianos llegaron, por ejemplo, en el año 100 y en el año 200 ya se arregló toda esta vaina. No, si tú incluso analizas, todavía la iglesia tiene que seguir evangelizando con relación a la Navidad, que de ese tema vamos a hablar un poquito más adelante, para hablar de los tiempos actuales de la Navidad, a ver si coinciden con los mandamientos cristianos que tienen y el verdadero sentido que le da la iglesia a la Navidad. Estoy haciendo ese pequeño recuento para venir desde allá de las celebraciones que se hacían en aquel entonces y cómo incide el cristianismo para poder evangelizar a aquellas personas que estaban de una manera controlada, no del todo, óigame bien, no de todo. ¿Por qué? Porque incluso el cristianismo aceptó muchas actividades que tenían los paganos que eran muy buenas, como por ejemplo, una de las actividades que hacían los paganos en aquel entonces eran reunirse en familia. Y yo pregunto, ¿está mal reunirse en familia? No, está buenísimo. Incluso parte de la enseñanza bíblica es que se reúna la familia para compartir entre hermanos, ¿verdad? Como mismo dice la Biblia. Y siempre juntos se reunían para partir el pan, ¿verdad? Sí. Entonces, eso es una parte que desde el cristianismo, o sea, que desde el paganismo, la iglesia no vino a eliminar eso. Otra cosa que hay que tener muy pendiente también es que Dios no se impone. Dios no entra, o la iglesia, cuando hablo de la iglesia, estoy hablando como pueblo de Dios, como pueblo de Dios. ¿Tú ves? Que sabemos que por inspiración del Espíritu Santo va a venir haciendo un trabajo que Dios quiere que se haga.
que de alguna manera Dios va a influir en la iglesia para que tarde o temprano, si está cometiendo cualquier tipo de error, salga a la verdad. Porque por eso creemos que la iglesia es infalible. ¿Te ve? Que va a predicar siempre la verdad. Por lo tanto, cuando la iglesia penetra al mundo romano, porque el mundo romano, como te decía, era todo, tiene que comenzar a evangelizar a los romanos. Y mira bien cómo empieza, que lo vamos a ver prácticamente en la Biblia también. Mira cómo empieza. El 25 de diciembre, los romanos celebraban lo que era la fiesta del dios Sol, el nacimiento del dios Sol. Hacían muchas actividades, una que buena, otra que mala, porque también he investigado por ahí que hacían lo que eran luchas de gladiadores. Sí, se reunían en una parte, habían 2 personas que se mataban ahí y eso servía de un espectáculo que le brindaba a la gente, y esa gente, como que la mayoría eran sanguinarios, le gustaban esa clase de eventos y disfrutaban de esa clase de cosas. Bueno, que escúchame, interrumpa, Sí. Ramón, que todavía tenemos estructuras de eso. Tenemos el Coliseo, por ejemplo. Correcto, Que esas son evidencias. son evidencias de que tomaban esos momentos para lucha de gladiadores. Así es, esa es la realidad. Entonces, cuando llegue el cristianismo, entonces dice, ¿qué día es que celebramos, decían, por ejemplo, la Iglesia Católica? Celebramos las fiestas del Dios Sol. Dice la Iglesia, sí, la Iglesia del Sol, de la luz que viene de lo alto, decía. Pero esa luz que viene de lo alto no es el Sol. Esa luz que viene de lo alto se llama Jesucristo. Es como utilizando una pedagogía como tan certera. Tú que eres maestro podrás comprender esto, y todos los que sean maestros me van a poder comprender. Está utilizando una pedagogía para no estar en desacuerdo con su creencia y que puedan entender algo que la iglesia quiere que entiendan. Por eso vamos a ver en San Lucas, capítulo 1, en el versículo, vamos a buscarlo aquí en el teléfono, San Lucas capítulo 1, versículo 78. Lo que tengan su Biblia por ahí, lo pueden buscar para rectificar, sí que lo tenía aquí. Mira cómo dice, Lucas 1, capítulo 1, versículos 78 y 79. Dice, obra de misericordia de nuestro Dios, cuando venga de lo alto para visitarnos cual sol naciente. Oye bien. Iluminando a los que viven en tinieblas, sentado en la sombra de la muerte, y guiar nuestros pasos por sendero de paz. Cuando se llega, tú sabes que Lucas escribe este evangelio 200 y pico de años, o casi 300, 200 y pico de años antes de que los cristianos comenzaran a evangelizar a Roma en este sentido de la Navidad, porque es año aproximadamente 300 y algo, aproximadamente, que se comienza a hacer esta clase de prédica con relación a los romanos. Entonces comienza a explicarle, y en ese sentido se comienza, cónchole, pero tiene sentido. Entonces comienza a explicársele a Jesús, que por eso viene también Jesús a decir, yo soy la luz del mundo. ¿Entiende? Ese sol que alumbra, que sale para todo, ese es Jesús. Comienza la iglesia a predicarle. En aquel entonces existía también que ellos utilizaban un árbol. El árbol, ese famoso árbol que nosotros lo adornamos con tantas cosas hermosas de Navidad, eso no es un invento moderno, eso es un invento antiguo, y que incluso es un invento que proviene de una idea pagana, de un ideal pagano. Sí. ¿Entiendes? Entonces,
cuando ese árbol también es evangelizado, porque ellos tenían otro sentido del árbol. Ellos, el árbol, al final de la Navidad, el árbol lo quemaban, el árbol, porque ellos entendían que eso le daba buena suerte, como el humo y esa cosa que venía de ese árbol, que era de que el de ese tipo de árbol, entonces de que eso le daba de que buena suerte. Otra cosa que pasaba con el árbol era que supuestamente como que las raíces del árbol, y no era un árbol como nosotros lo tenemos, que lo tenemos dentro de la casa, ellos adornaban un árbol fuera, un árbol específico, y que como que en las raíces de ese árbol se encontraba un equidios. Tú sabes que eran politeístas y tenían una idea. En todo, entonces, claro. Sí, todo lo convertía en Dios. Claro, entonces, y había como un Dios aquí, como otro aquí. Era una cosa sumamente extraña. Sí. Entonces, ¿qué hacen los cristianos? También agarran el árbol. Pero ¿qué pasa? El árbol de la vida. ¿Cuántas veces Jesús no se comparó y dijo, yo soy la vid y ustedes son las ramas? ¿Verdad? También el árbol de la Navidad simboliza el árbol de la vida, el árbol del bien y del mal. De ese árbol del cual nos habla Génesis, que está en el libro de Génesis, del árbol de la vida. ¿Tú te acuerdas cuando dice de este fruto no comerá, maete, etcétera? Y si llegan a comer, entonces serán como uno de nosotros, dice la Biblia, hablando simbólicamente, claro está, que hay que saberlo entender. Entonces, cuando llega ese, entonces también asume el árbol de Navidad, pero ahora con otro sentido, no con el sentido pagano, sino con el sentido cristiano. Entonces ahí comienza el árbol de la vida. ¿Quién es el árbol de la vida? Jesucristo es el árbol de la vida. Es también representado por ese punto que es cuando comienza a adornarse, que comienzan a ponerle todos esos colores les invito a que lo investiguen. Cada color tiene un sentido cristiano. El rojo, el amarillo y todo eso de Santa Claus que se le viene siempre, incluso desde la antigüedad comenzaban y lo adornaban con juguete. Los árboles lo adornaban con juguete, también ahora se adornan con juguete, simbolizando también la alegría de los niños al llegar la Navidad. Ahí es donde comienza a analizarse el Día de Reyes, 6 de enero, que termina donde todos son bienvenidos, tanto adultos, jóvenes, mujeres y niños, al reino de Dios con la Navidad. La Navidad es un tiempo para todo. ¿Tiene alguna pregunta? Sí, ¿sabes qué? Mientras tú iba hablando, la iglesia, en todos los sentidos, lo que busca es que nosotros podamos entender lo que es Cristo. Por ejemplo, algo pagano, convertirlo en cristiano. Sí. Si te das cuenta, hablando del sol, tú sabes cómo es el símbolo de la custodia de aquí. Sí. Que parece un sol. Sí. Entonces, así es. Como atrayendo, yo creo que también no sé si fue en ese mismo tiempo, cuando él le dijo, lo que ustedes adoran allá arriba, que es ese sol, está aquí, incrustado aquí, en esa hostia, que está en la custodia. Ese sol está ahí. Estaba buscando la forma. E incluso los mismos filósofos, Aristóteles, Sócrates, sus documentos fueron evangelizados por San Agustín y por Santo Tomás. Okay. ¿Sabes? Sus propios documentos, Santo Tomás lo tomó de Aristóteles. Y ese motor inmóvil que decía Aristóteles, pues, ¿qué hizo Santo Tomás? Eso es motor inmóvil, es Dios, como que bautizó a los filósofos, porque los filósofos no querían en un momento decir que era existencia de Dios. Claro, porque el objetivo del filósofo de usar la razón y no creer en la existencia de Dios. Como ellos no la decían, entonces estos santos agarran sus documentos y lo convirtieron. Principalmente San Agustín. Y le dio la idea que ellos no querían decirla, pero San Agustín la dijo claramente. O sea, que él de una manera u otra se atrevió a decir lo que otros no querían. Lo que otros no querían. Interesante, sí. Buen punto ese que plantea. Porque eso que la hostia, incluso el Santísimo, en el cual se adora en la Iglesia Católica, pareciera como esto, como un sol. Un sol. Sí. Y en realidad,
en realidad proviene de ese punto, de la palabra sol, pero lo que quizá muchos no llegan a comprender es lo que le costó a la iglesia Ay, poder evangelizar a un mundo pagano. Eso es que, parece que, que muchas personas, no todas, pero parece que a muchas personas le cuesta entender ese punto. Cuando tú encuentras un pueblo donde casi a unanimidad se cree una cosa, el poder entrar ahí y cambiarle ese pensamiento no es tan fácil. Tanto es así que la iglesia tiene 2000 años de existencia y todavía tiene que seguir predicándole a la gente para sacarle todas esas cosas que tiene ahí. Y te voy a decir algo. Idea errónea de todo. Claro, te voy a decir algo, no va a terminar nunca. No. Porque esto es una continuidad hasta que Jesucristo llegue. Sí, lo dije, hasta que Jesucristo llegue. Claro, y dice Jesucristo y encontrará fe en la tierra. Pero lamentablemente, que de ese tema vamos a saltar ahorita para que hablemos un chin de la Navidad, de cómo se está viviendo la Navidad hoy, y vamos a hacer una pequeña comparación de cómo se vivía cuando éramos paganos y cómo se está viviendo hoy siendo cristiano. Quiero señalar un punto también, que es disculpe que estamos utilizando la Biblia en el teléfono, no la tenemos por aquí, pero vamos a buscar al libro de Revelaciones o Apocalipsis en el capítulo 21, versículo 23. Vamos a ver qué dice ahí, relacionando esto con lo que es la Navidad y la luz que viene desde lo alto. Dice el versículo 23, la ciudad no necesita luz del sol. Oigan bien, oigan. Por aquí iban más o menos la prédica de los cristianos cuando le predicaban a los romanos que entendían que Dios era el sol. ¿Entiende? Oiga lo que le decían, más o menos. A su luz, dice, la ciudad no necesita luz del sol ni de la luna, porque la gloria de Dios la ilumina y su lámpara es el Cordero. ¿Sabes de qué hablamos siempre cuando hablamos del Cordero? Jesús. Dice el 24. A su luz caminarán las naciones y los reyes de la tierra llevarán a ella su riqueza. No habrá que cerrar sus puertas al fin del día, ya que allí no habrá noche. Quiere decir que Jesús, cuando viene a nacer, lógicamente no va a nacer físicamente, porque ustedes eso no hay que explicarlo, pero va a nacer en nuestros corazones y ya no vamos a necesitar otro tipo de verdad, sino porque Dios ha nacido en nuestros corazones, y si Dios ha nacido en nuestros corazones, ya no habrá oscuridad fuera de nosotros. Ya vamos a ver las cosas como la ve Dios. No es que vamos a ser Dios, claro que no, pero Dios vivirá dentro de nosotros. Como dice un evangelio por ahí, no recuerdo ahora mismo la cita, que dicen que si me abre la puerta, entraré a tu casa, ¿verdad? Cuando hablamos de tu casa, no estamos hablando de un hogar físico, y también estamos hablando porque también entra a ti y a lo tuyo, pero se está especificando principalmente a la casa que hay dentro de ti. Y si tú lo invitas a entrar, él dice, yo entraré. Y yo, como que tengo fe, yo sé que es verdad, que él no va a fallar eso. En ese sentido, la Navidad a eso es que nos invita, mi hermano Álvaro y a todos los que escuchan, a que tengamos fe en que Dios, ese niño Jesús, va a renacer en nuestros corazones. Y ese renacer tiene que ser persistente en nosotros. ¿Cómo así persistente? Que yo debo de tener fe y yo debo de confiar en que Él ha nacido, y que no importa lo que me cueste, yo tengo que seguir pensando de que Dios está dentro de mí y que yo debo hacer las cosas que Dios manda, quiera yo
o no quiera. Como decía San Pablo, ya no soy yo quien vivo en mí, es Cristo el que vive en mí, ¿verdad? No sé si lo dije bien, pero más o menos ahí, sí, va por ahí la cosa. Uh-huh. Ese es el sentido de la Navidad. Entonces, yo haciendo y cuestionando, ¿tú piensas, Álvaro, que en nuestros días, en la actualidad, se está viviendo la Navidad como la iglesia manda a vivirla, como la iglesia quiere que se viva? ¿Qué tú piensas? No, tú sabes que no. Lamentablemente no se está viviendo así porque hay unas cuantas cosas que han hecho que la Navidad cambie. La gente incluso está cambiando la misma cultura. Sí. Están cambiando muchos valores. No que los valores se van. Uno mismo está cambiando muchas cosas. Entonces, yo entiendo que el mismo cristiano tampoco está entendiendo lo que es la Navidad. O sea, como que entramos a este tiempo, un tiempo tan hermoso de Navidad, pero no estamos entendiendo lo que el Señor quiere con nosotros, para con nosotros en la Navidad. Yo entiendo que no se está viviendo igual. Esa es la realidad. Pablo venía a decir una palabra sumamente importante. Él decía, todo me es permitido, pero no todo me es lícito. Es así, ¿verdad que dice? Sí. Todo me es permitido, pero no todo me es lícito. Como que la Navidad es para todo, y lamentablemente todos tenemos un pensar distinto que no siempre es el pensar de la iglesia y el pensar de Dios. Uh-huh. Mira, como te decía al principio, la iglesia le tocó evangelizar a cultura distinta y le toca seguir predicando a la cultura también distinta. Porque en nuestros días, por ejemplo, si tú comienzas y sales a la calle y observa, por ejemplo, lo que son los aguinaldos que se celebran hoy en día, no son mandatos de la iglesia. Entonces, por ejemplo, el salir a la calle con esta, principalmente, usted observa, por ejemplo, y es una crítica directa que hago responsablemente, como salen, por ejemplo, estas niñas con vestimenta sumamente extravagante en estos supuestos aguinaldos navideños. Sí, sí. Como salen con whisky y romo por doquier y música que podríamos llamar pagana, música mundana, música que lo único que inspiran es incluso a una sexualidad animal, si permítanme la palabra, que lo que buscan es una motivación al sexo, que lo que buscan es una motivación incluso hasta a las drogas, buscan motivaciones que prácticamente no están en las contemplaciones ni en la enseñanza católica de la iglesia. ¿Tú ves? Entonces, también es misión de nosotros como evangelizadores y de todo lo que nos consideramos cristianos, porque cuando a nosotros nos bautizaron hubieron 3 palabritas clave que marcan al cristiano. Y es cuando a usted le hacen una señal en la cruz que le dicen, yo te bautizo para que sea sacerdote, profeta y rey. Nosotros como cristianos estamos llamados a denunciar lo que está mal. Si está mal, está mal. Yo no puedo decir que las cosas están bien para que alguien esté contento conmigo. No, lo que pasa es que no le puedo decir esto a fulano o no puedo decir esto en la sociedad porque después cuando viene a ver hasta dejan de ir, por ejemplo, hasta la iglesia o después dejan de hacer cualquier cosa. No, usted está llamado a decir la verdad. Claro que con todo el amor del mundo, con todo la educación posible, la humildad posible y también que no llame, que procure, no es que no puede, pero procure que cuando usted llame a la atención, usted no esté haciendo lo mismo por el cual está llamando, exacto, ¿verdad? Exacto. Por ejemplo, como yo le digo a la sociedad que no beba romo si yo soy un borrachón.
¿Ve? Como yo le digo a la sociedad y cómo yo llego, con qué cara, con qué moral llego yo de que a dar una charla de fidelidad cuando yo soy infiel. ¿Ve? Entonces, también debemos de revisarnos no es que no debemos de hacerlo, porque si alguien dice, bueno, si yo voy a esperar ser perfecto para poder predicar, entonces no voy a predicar nunca. Alguien pudiera decir, y tienes razón, pero lo que quiero decir es que debemos de cuidarnos, porque aunque no somos perfectos, debemos de perseguir la perfección. No somos perfectos, pero tenemos que caminar hacia ella. Tenemos que caminar sobre ella, claro. ¿Usted ve? No es que ella. vamos a decir, y usted sabía, ese es uno de los engaños más grandes que tiene Satanás sobre la gente. ¿Sabe qué? Cuando uno dice, como quiera vamos a pecar, eso es un engaño de Satanás que te tiene ahí. ¿Qué te quiere decir? Tú vas a caer como quiera. Que como quiera tú vas a caer. No, tú no tienes que pensar así. Usted tiene que pensar, no voy a caer, porque Dios está conmigo, encomendarme siempre a Él, que en realidad no soy yo. No es por mérito mío que yo no voy a caer. No es por mérito de Él. No voy a caer. ¿Por qué tengo yo que decir? No, es que un día como quiera uno va a ser infiel. No, no te meten eso en la cabeza. Es como decía un amigo, como decía mi madre y muchas personas más atrás que yo, decían, y también se dice eso hoy en día. Dice, mira, las personas que dicen y viven diciendo que se van a quitar la vida, tarde o temprano terminan quitándosela. Y parece ser, según la psicología, que eso es verdad. Si tú comienzas a meterte algo en la cabeza, que tú lo vas a hacer, pues, olvídese del mundo, que tarde o temprano ahí va a caer. Se va a dar. Ahí va a caer. Entonces, en ese sentido, Álvaro, decir que las mismas cosas que se estaban dando en el mundo pagano, que estaban mal, que la iglesia entraba y corregía, esas mismas cosas se están dando hoy en día. Sí. Parece que el paganismo no se ha salido de la Navidad. Hasta pareciera. Y lamentablemente, y es fuerte lo que va a decir ahora, los mismos cristianos estamos involucrados en ese paganismo. Increíble. Es que eso es así. Y luego nos llamamos cristianos. Sí. Ese mismo grupo, lamentablemente, ese mismo grupo que usted quizá lo vea hasta en la iglesia todos los domingos y los días de fiesta comulgando ahí, ese mismo grupo, cuando viene a ver muchos de ellos, están totalmente desviando la Navidad. Decía el sacerdote en el cual yo, el sábado, en la misa pasada, del sábado pasado, él decía, hay personas que dicen que si no hay puerco asado, que si no hay pollo horneado, si no hay uva, si no hay manzana y no hay mucha cancharrá de arroz y que se gaste todo, la gente dice que no hay Navidad. Oiga, dice que aquí no hubo Navidad, porque ya muchas personas tienen en la mente que la Navidad es comer mucho. Consumismo, consumir. Y vestir ropa. Yo digo que la Navidad ya muchos que hacen eso no deben decirle Navidad, deben decirle consumismo humano. Porque estamos consumiendo tanto y estamos, placeres humanos, estamos dando placer al cuerpo, que eso es increíble. Mira, yo me enteré de algo que tú dirías, ¿cómo? ¿Qué lo hizo? Sí, hay una persona que yo me enteré de que tomó un préstamo de unos 50,000 pesos para la cena que viene ahora. ¿Tú estás relajando? Tomó un préstamo de unos 50,000 pesos para la cena que viene ahora. Para ir a la cena en abundancia. Y después que se come la cena que viene, el problema, porque hay que pagar ese dinero. Ve dónde ha llegado la cosa. Esto está increíble. Sí. La ignorancia en términos financieros también es abundante en esta fecha. Sí. Y decirle a la gente que no observa que el romo no se va a acabar. Vea, las cervezas van a quedar ahí, igualitas, van a ser más. El romo no se va a acabar. El dinero no se va a acabar. La calle no la van a cerrar. La comida no va a tener. Se va a acabar. Es como si el mundo va a quedar oscuro después diciendo. Sí, que ya no va a haber más nada. Así hay muchos que ven la Navidad. Entonces, por eso es que también usted observa que en esta fecha es donde más se mueren personas.
veía Sí, accidentes sí, un de desastre. tránsito y que tanto murieron intoxicados de alcohol, que por droga, que esto, Accidente, que lo y que accidente, infarto y toda esta clase de cosas, porque hay un aceleramiento demasiado excesivo en la Navidad. Y eso no es la Navidad, eso no es lo que predica la Iglesia Católica sobre la Navidad. La Navidad es eso, ese reunirse en familia, eso está excelente. Ese compartir entre vecinos, entre semejantes, entre personas que vienen de fuera. Mira, es una lástima que las personas que tienen tanto deseo de ver otros que están fuera del país, que están lejos en una provincia lejana, que se van a reunir, y usted observa que el día que se reúnen no duran 3 minutos juntos, para la calle todo el mundo. para la calle todo el mundo a beber y a gozarse la vida. Otro punto que se ve mucho, y ya nada más no es en Navidad, sino es que cada vez que la familia se reúne, que las familias están más juntas cuando están lejos que cuando están cerca. Salen enemigos. No, y puyando un teléfono. Sí, y con un teléfono. Y salen enemigos. Yo no entiendo eso. En Navidad la familia sale enemigo. Pero es por la borrachera. Sí, se ofenden, se todo. Comienzan, entonces, unos celulares y... Ay, Dios mío. mira qué sucede. Entre familias a veces hay... pequeños rencores, que alguien me dijo esto tal día, que se fue para tal sitio y que esto, y tú tienes como, concho, ¿por qué fulano me dijo esto? Y que etcétera. Cuando viene a ver en Navidad, comienzan a beber. Viene el alcohol. Y usted ¿Te acuerdas pensando esto, y ahí viene la situación. Entonces, es increíble. Sí, yo creo que uno de los mejores espacios y momentos para pedirse perdón siempre va a ser un momento idóneo para pedir perdón, pero precisamente en estos días de Navidad yo creo que son muy buenos. Sí, es que nos nace la alegría plena que es Cristo. Así, o sea, nos nace el gran Redentor, Cristo. Entonces, la Navidad no es tristeza. Mira, ayer decía el sacerdote que da lástima que hay viejitos que están cocinando su comidita para sus nietos, para sus hijos, y que de repente llega una noticia que tuvo un accidente uno de los nietos. Tú sabes, eso desequilibra a la familia, a esa media doñita, a esos que con tanto amor reciben a uno cuando uno va a visitar, y que de repente, su nieto tuvo un accidente o su hijo tuvo un accidente. Pues quizás por estar de imprudente en la calle. Así ¿ves? Es, eso es así. Entonces, señores, la Navidad es la natividad de Cristo. Es para vivirla en gozo, en alegría, pero con Cristo, en familia. Darle sentido a este tiempo, sentido cristiano a este tiempo. Eso es lo que la iglesia busca, que le demos el sentido cristiano. Eso es así. Entonces, hay muchas cosas que seguir hablando de la Navidad, pero estas pinceladas que hemos tratado aquí con ustedes es buscando el medio para ir a lo que en realidad la iglesia predica sobre la Navidad. Esa felicidad inmensa de que nace en nuestros corazones el mismo Dios y que quiere que nosotros vivamos compartiendo, vivamos alegre. La Navidad es para vivirla en extrema alegría, no es cualquiera el que está naciendo, es el mismo Dios que está naciendo en medio de nosotros y dentro de nosotros. Ese es el verdadero sentido a cómo la iglesia te manda a vivir en Navidad. Acuérdense, la Navidad es tiempo de la iglesia. Por lo tanto, también no es solamente compartir en su casa, también es compartir en la iglesia. Les invitamos a cada uno de ustedes a que se integren a las actividades de la iglesia, de su comunidad, hermosas, porque esto es lo que manda la iglesia. Acomódese cada día a los mandatos de la iglesia y usted verá cómo va a tener una mejor vida, sin accidente, sin muerte por causa de alcohol, sin discusiones en casa. Ustedes van a observar cómo vamos a vivir mejor si aprendemos a vivir los mandamientos de la iglesia para una mejor Navidad. Por mi parte, solamente le puedo decir que me siento muy a gusto, y a ti, Álvaro, por invitarme a tu programa y compartir estas palabras con todas aquellas personas que humildemente nos escuchan. Solo quiero desearle una feliz Navidad. Disfrute mucho en su casa, en su hogar, con su familia,
en la iglesia principalmente, en la casa del Dios vivo, como dijo Jesucristo. Esa es la iglesia. Pueden hacer cualquier cosa en la vida, pero nunca se olviden de Dios, como dice una canción por ahí. Feliz Navidad. Bien, agradecer a Ramón por esta gran enseñanza. La verdad es que es en este momento, en este tiempo que la necesitan muchas personas. Yo sé que muchos de ustedes también van a comprender cada una de las cosas que hemos hablado aquí y se van a dar cuenta de que sí, de que hoy en día estamos viviendo una Navidad pagana en el cual no estamos en el sentido cristiano a estas Navidades. Así es que nada, queremos exhortarles que compartan la transmisión, que les dé a comentar cualquier cosa que usted quiera decir la Navidad, cualquier testimonio, bueno, lo que usted quiera puede escribirlo. Y si les gustó el contenido y quieren pues que hagamos también otro más, pues le damos. Así es que gracias Ramón, gracias por siempre estar dispuesto, gracias a cada uno de ustedes por siempre estar observando este programa. Y recuerden, la Navidad se hizo para vivir en familia, pero una Navidad cristiana donde se puedan hablar, donde se puedan comprender, donde haya unidad, donde haya armonía en la familia. Así es que tratemos de llevar esa Navidad de Cristo a nuestra familia. Que el Señor Todopoderoso nos bendiga en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Amén. Que tengan un excelente día y feliz Navidad. Feliz Bendiciones. Navidad. Feliz Navidad.